candidato al Congreso con el número 4 por Fuerza Popular, congresista Juan Cheput, vocero y candidato al Congreso de la República por el número 10, Peruanos por el Cambio, y el sociólogo Javier Torres, candidato al Congreso por el Frente Amplio con el número 36. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros, bienvenidos. Y por supuesto, la primera pregunta es reacciones con respecto a la encuesta de CPI, que he estado conversando con Manuel Saavedra. Don Víctor Andrés García Bernón, ¿está contento o no lo está del todo? Tengo la impresión que no lo está del todo. Usted tiene ya la certidumbre. Le duró un día la alegría, dice. Bueno, don Augusto. Bienvenido, buenos días. Aparte de que veo que está realmente con un rojo espectacular. Sí, bueno, para la Acción Popular ha devenido. Para poner mi número 4, que es el mismo Acción número Popular ha devenido en rojimia, como se decía. Bueno, siempre. Acción Popular es el primer partido del año 56 que usa la bandera nacional en sus mítines y en sus movilizaciones. El APRA usaba pues otra cosa y el PPC usaba una bandera verde, etcétera, ¿no? Así es que ustedes son la mera patria, digamos. Así es, el Perú como doctrina. Bueno, en respecto a las encuestas, no es que esté ni contento ni disgustado en absoluto. Creo que las encuestas de ayer son interesantes. A mí me parece más interesante y más profesional, digamos, para no decir otra cosa. La que te pone segundo, por supuesto, que es más bonita. Al señor Benavente siempre. que al señor Saavedra, ¿no? Pero en todo caso, las encuestas de ayer y de hoy día son muy parecidas, con una sola excepción: PPK. Una sola excepción. PPK una está en 10 y ahora está en 15. El resto son más o menos parecidos. No hay mucho cambio. El cambio está en PPK. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque el cambio está en PPK. Bueno, será porque es el candidato de los ricos, quizás por ser candidato de los ricos, no lo sé. No, la explicación que se ha dado, y no sé si usted concuerda, pero es que esos votos que Julio Guzmán capitalizó en ese porcentaje venían de PPK. Y ese era más o menos el porcentaje que tenía antes de la aparición de Guzmán. Sí, pero la gente se fue donde Guzmán porque era una novedad. Claro. PPK ya no es novedad, fue novedad hace 5 años, ya no lo es ahora. Entonces no entiendo por qué puede haber subido tanto. En todo caso, yo, nosotros que recorremos las calles y los pueblos y los distritos y las provincias, vemos que Barnechea sí está en segundo lugar y no en tercero. Muy bien. Y muy PPK bien. más bien lo vemos... Cuarto, le ven. O sea, la encuestadora, detrás. La encuestadora Víctor Andrés García Belaún le dice que en segundo lugar es efectivamente para Barnechea. A ver qué nos dice Luis Galarreta. Bienvenido también, por supuesto. Muchísimas gracias, muy buenos días y buenos días a los miembros de esta interesante mesa. Bueno, nosotros, como lo ha hecho Keiko de la primera encuesta que apareció, estos son números que pueden moverse en cualquier momento, lo asumimos con gratitud a quienes nos siguen apoyando, pero esto es básicamente el esfuerzo de continuar los 4 años y medio que Keiko viene trabajando a nivel nacional. Mientras nos tiran piedras, mientras nos escupen, le tiran botellas en los mítines, nosotros estamos más bien, y creo que eso es lo que refuerza. Y cuando uno ve, por ejemplo, el Perú rural, cuando uno ve la parte de la sierra, la parte de las provincias alejadas, no solamente Lima, donde está el Plan Perú con proyectos, por ejemplo, para la agricultura, que cuando explicando en cada pueblo que va. El porcentaje en esos sectores es mayor, ¿no? Es alto, porque claro, a veces acá nos distraemos, felizmente acá no, porque varias veces a Raúl lo he escuchado además en la editorial temprano, cuando se reclama el debate de ideas, el debate de las propuestas. Keiko y otro factor interesante, que en realidad lo hemos podido comprobar en un programa que tuvimos con presidentes regionales o gobernadores, es que los candidatos no hablan tan específicamente de iniciativas e ideas que están germinando en las regiones, empezando por esta idea de macroregionalización que no depende ya del gobierno central, están pensando asociaciones, claro, ¿no? Se asocian libremente. En asociaciones y buscando, en fin, que es una lógica muy rica y muy potente a los efectos políticos. No, totalmente. Yo recuerdo, y lo he comentado acá en Casa Palpa, hemos estado hace mes y medio en Huancavelica presentando al equipo técnico. Cuando Keiko Fujimori nos dice, hemos querido que vengan aquí, nosotros, los del equipo técnico, los voceros, para que vean lo difícil que es sacar los productos desde aquí
hacia el mercado, o una persona por ejemplo, que se embarace o de salud, a una posta decente realmente. Entonces, yo creo que eso es el esfuerzo de ese trabajo, del comunicar el Plan Perú, que es un plan que busca que el Estado llegue a todos los rincones del Perú, que el crecimiento económico que se dio en algún momento no solamente sea para un determinado sector. Y definitivamente hay una fortaleza en esta encuesta que de alguna manera consolida a Keiko Fujimori, y lo asumimos con absoluta humildad y a esperar más o menos cómo se ve en las últimas semanas, que hay que intensificar la forma de llegar a la población para demostrarle que tenemos un buen plan. Lo que se va a venir es en realidad una coalición de varios grupos políticos contra la señora Keiko Fujimori. Ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿eso va a tener o no un impacto? Bueno, hay un impacto hoy día, de alguna manera, que han pretendido ver, dependiendo también cómo lo miren, ¿no? Radioprogramas que es un medio objetivo, hay otros que dicen le viene la noche a Keiko Fujimori, cuando son 700 que protestan frente a una multitud de gente que la recibe con los brazos abiertos. Cuando uno ve las fotos de cómo recibe el pueblo a Keiko, es increíble. Y acá en Lima uno va a cualquier zona de Lima, que yo estoy seguro que el 10 de abril va a ser mucho más de lo que plantean las encuestas, porque uno va a Manchaya, a Huaycán, es absolutamente fuerte. Y es verdad que eso va de alguna manera a cuestionar, ya lo han hecho en el 2011, los que llevaron a Humala a la presidencia finalmente, pero yo más bien aprovecho para decirle, Raúl, al radioyente, al televidente de radioprogramas, yo quiero nuevamente, así como lo hice en otro medio, dirigirme a los verdaderos demócratas de este país, a los verdaderos demócratas, no aquellos que miden que, por ejemplo, los ataques a Keiko Fujimori, que es una mujer, no he visto a ninguna, la defensora de las mujeres, que se arraigan ese derecho. Toledo ayer dijo que la iba a acabar, la iba a matar con una comba, ¿no? Sin comentarios lo del señor Toledo, porque prefiero no comentar, porque él es un expresidente y yo soy un demócrata y un republicano, así que como expresidente prefiero no comentarlo, pero sí, por ejemplo, saludo la actitud de Pedro Pablo Kuczynski, me apena, saludo hoy día una columna del director de un medio de comunicación, me apena que otros medios de comunicación, que estoy seguro si fuese otra candidata más afín a sus posiciones políticas, hubieran puesto el techo hasta arriba y hubieran salido a la defensora de los derechos humanos. No hay derecho, amigos, radioyentes y televidentes, los demócratas de verdad, que queramos perturbar estas elecciones, enturbiar. Y aquí tenemos 4 fuerzas políticas, las 4, no está ahorita el que representa al señor García, seguro porque no alcanza en la mesa, estamos aquí, pero deberíamos tener claro y comprometernos a fortalecer este proceso y no caer en el juego de que hay cosas turbias como algunos pretenden hacer. Quien gane en una elite totalmente democrática, y acá hay 4 representantes. Vamos a hacer una pausa y continuamos. 8:30. Sumamente interesante, de distinguidos políticos. A ver, Juan Chaput, ¿cómo podemos evaluar la última encuesta, las encuestas, ¿no? Hay también una, ¿cómo diría yo?, en el público, una desconfianza con respecto a las encuestas, ¿no? Y corren rumores, pues, de financiamientos externos, etcétera, muy complejos también. No, y también algunas preferencias, ¿no? Por ejemplo, acabamos de escuchar a Víctor Andrés, a Vitocho, señalar que él prefiere la encuesta de Vox Populi, ¿no? No me sorprende. Hasta en eso, Alfredo Barnechea se parece a Lapra, ¿no? Alan García tiene su encuesta favorita, que sí dice, y Alfredo Barnechea tiene a Vox Populi. ¿Y ustedes? No, nosotros somos así plurales, nosotros miramos las tendencias, nosotros vemos a todas las encuestas. No tienen una encuestadora instrumentos propia. No tienen una favorita. Y a pesar de que algunas nos tratan mal, no hemos reaccionado mal, como es el caso de GFK. Pero en este caso específico, nosotros miramos con optimismo el horizonte, por la sencilla razón que es el candidato que más crece en términos de puntos porcentuales. Pedro Pablo Kuczynski crece 8,5%, le sigue obviamente otros candidatos como Alfredo y Verónica, pero ya se va configurando en este post-Guzmán un escenario de decantación. Es decir, los votos se están distribuyendo ya y no hay novedades, la verdad, porque ya la matriz de transferencia indicaba que ellos iban a ser los 3 grandes beneficiados. Y en el caso de Keiko, ahora, ¿no? exactamente, don Raúl, y en el caso de Keiko, que ha recibido los votos de César Acuña, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se viene? Yo creo que viene otro periodo de decantación motivado por el voto perdido. Es decir, los votantes van a empezar a ver que algunas opciones son perdedoras y no tiene sentido seguir confiando en ellas, y se van a empezar
a derivar hacia los candidatos que están dentro de los 5 primeros lugares. Pienso, por ejemplo, en Solidaridad Nacional, en los votos de Alejandro Toledo, y esto lo digo con mucho respeto, por si acaso, no por subestimarlos, ¿no? Sino que es una realidad del Perú político, que vayan abandonando opciones que ya son el votante perdedoras, siente que quiere ser útil, así es, que su voto sea útil. Entonces nosotros confiamos que una vez que empiece ese periodo de decantación o de sinceramiento del voto, Pedro Pablo Kuczynski empiece a obtener aún un mayor crecimiento, ¿no? Ya de cara a consolidarnos en el segundo lugar y pasar a disputar la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Y esta clásica división, que yo la siento muy vivamente porque también tengo más de 70 años, de esa idea que en realidad Pedro Pablo es demasiado mayor y por lo tanto no resistiría pues un trabajo intenso en el caso de ser presidente, que demanda tanto esfuerzo y tiempo, ¿no? Yo creo, don Raúl, en ese sentido... Y daba medio un poquito señales en la campaña también de fatigarse. De acuerdo, pero eso podría ser una debilidad para aquel que no tiene equipos y que es un caudillo que no se rodea de gente capaz. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, no solamente es él en términos de capacidad, trayectoria comprobada en el ámbito público y privado, como bien lo recuerda permanentemente Víctor Andrés, porque cada vez que Víctor Andrés habla de Pedro Pablo, habla de su actividad privada, y ese es un activo en un mundo moderno globalizado. Entonces, y le agradezco por eso a Víctor Andrés que permanentemente diga de sus funciones en directorios, ¿no? Eso es necesario en el mundo moderno. Por eso es que hay 92.000 millones de dólares en inversiones que están paralizadas, porque no saben qué puede pasar, ¿no? Entonces, y tiene que ver también con nuestro subdesarrollo político. En Chile, ¿quién es el presidente o quién es la opción que se reclama para el futuro de Chile para un momento de convulsión? Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos en ese momento tiene 78 años y de asumir la presidencia en Chile tendría cerca de 80. Y sin embargo se le reclama por esas características, porque en un momento turbulento, en el cual la economía se pone compleja, en el cual los conflictos sociales asoman, en el cual es necesario tener la capacidad y la experiencia y la solidez y sobre todo la cabeza fría que solo traen los años, pues se le ve a Ricardo Lagos como una opción y nadie se rasga las vestiduras allá. Más bien se le saluda y se cree que es la opción principal en un momento tan complejo como este. Acá, como lamentablemente muchas veces nos gusta la parte periférica sin ver los contenidos, es que se empieza a atacar sobre esa parte marginal. Por eso considero yo que una vez que el electorado empieza a pensar con frialdad y empiece a ver qué es lo que se viene, que no se puede dar un salto al vacío, que la economía está fría, que es necesario retomar un sendero de crecimiento, que queremos ser un país desarrollado, esos 8,5 puntos que hoy día tiene de incremento en la intención de voto Pedro Pablo Kuczynski van a ser aún más. Muy bien, Javier Torres, bienvenido también, por supuesto. Un gusto. ¿Optimista o no optimista? Sí, totalmente. Nosotros seguimos creciendo. Nosotros somos la campaña más austera de todas. No tenemos encuestadoras de ningún tipo. Y el crecimiento además corre parejo, un poco más en el interior quizás que en Lima. Y lo sentimos en los viajes que está haciendo Verónica. He estado en Arequipa ayer, en Mollendo, con mucha fuerza. Hemos estado también en el norte hace unas semanas. Y en general lo que nosotros sentimos es que la gente está escuchando el mensaje está calando, y creo que viene ahora el momento pues de los grandes debates, ¿no? De finalmente de cuál es la apuesta que cada quien tiene por el país. Nosotros tenemos una apuesta muy clara de un Estado para la gente, una economía que se ponga de nuevo al servicio de la gente y salir de este pantano en el que nos hemos sumergido en la campaña electoral y en el último tramo de este gobierno, porque realmente hemos vivido en estos meses un escenario donde pareciera que hay muchos que quisieran pues destruir la institucionalidad que tanto nos ha costado a los peruanos. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Yo sí quiero hacer referencia a las declaraciones del señor Toledo ayer. A mí me parece vergonzoso que un expresidente se dirija sobre amenaza a una candidata, más allá de las discrepancias políticas que son muy grandes las que tenemos con la señora Fujimori, pero creo que eso no contribuye en nada a que un proceso electoral sea lo que tiene que ser, un debate de ideas. Eso es lo que creemos. Y como digo, nosotros estamos avanzando, sentimos además que en esta campaña hemos logrado, ¿no?, plantear algunas propuestas que antes no se discutían. Todo el eje de la discusión al inicio de la campaña electoral era solamente la seguridad ciudadana, que es un tema central.
pero se ha vuelto a discutir el rol del Estado, se ha vuelto a discutir el tema de la seguridad social, se ha vuelto a discutir el tema de qué hacemos con el gas en el Perú, y creo que eso es lo central. O sea, hemos logrado, con las propuestas que hemos tenido, más allá de las discrepancias que podemos tener... Pero falta un tema ahí. El tema, en un país como el nuestro, un país que es minero también, y que no se puede dejar de lado. Nuestro crecimiento está basado en nuestra actividad minera. Marco Arana es el candidato a la primera vicepresidencia en el Frente Amplio, ha desaparecido. ¿Qué factor juega precisamente esa visión de desarrollo de nuestro país en el cambio que ustedes plantean? Bueno, yo no sé por qué están tan preocupados por la desaparición de Marco Arana. Marco Arana está haciendo campaña en Cajamarca, en Amazonas, en Lambayeque, que él está de candidato al Congreso. Es interés periodístico. No, pero por eso. Si no lo vemos, está desaparecido, alguna pregunta tendría que haber. Claro, está haciendo campaña en Cajamarca. Ayer he estado justamente en Amazonas haciendo campaña con nuestro candidato Santiago Manuín, que fue pues este dirigente indígena que fue baleado en el Baguazo y que lo acusan de la responsabilidad de los crímenes cuando él se puso justamente entre las fuerzas del orden y la población para poder parar el conflicto. Nosotros en relación a la minería lo hemos dicho 100 veces. La minería es importante, la minería es central, pero necesitamos una minería responsable, una minería que respete el medio ambiente y una minería que logre entender que las comunidades tienen derechos y que el Estado tiene que garantizar esos derechos. Esa es la clave. Yo estaba ayer en una discusión sobre el tema de conflictos organizada por la PCM, he estado con Carlos Herrera Descalzi de Acción Popular, Fuerza Popular no apareció, no sabemos qué pasó, ¿no? Y lo que queda claro es que nosotros lo que queremos es inversión, pero una inversión responsable. En un contexto además de crisis de la minería, de precios bajos, donde no solamente hay que mirar la minería. Y entonces hay que plantear otras actividades, y varias de las agrupaciones acá presentes han planteado ese tema. El tema de la diversificación productiva está en la agenda de todos. Bueno, vamos a entrar a otro terreno, y es un poco el de la representación parlamentaria, y ustedes son candidatos con eso. Ahí hay varios factores. Primero, preguntarse si en efecto como calidad y promedio sea mejor esta legislatura y este Congreso que el anterior. 1. 2, es evidente que tendremos o no sé si es evidente, pregunto, vamos a tener un Congreso excesivamente diversificado y por lo tanto un poco constructivo por ese mismo hecho, lo hemos vivido en todo este periodo. Y en tercer lugar, va a haber necesidad, el gobierno que venga va a tener necesidad de formular aproximaciones, si no alianzas, es decir, porque si no, no va a poder gobernar. No va a haber una mayoría muy grande en el caso de que sea cualquiera de los presidentes y va a tener problemas en el Congreso. A ver, ¿qué opinan los experimentados congresistas? Bueno, Raúl, el Congreso que se va, y acá hay dos... ¿Sí? Ustedes dos. La gente y yo. Que estamos con el 4. No, y Ricardo que también puede entrar. Bueno, claro que sí, claro que por sí. favor, no me decís eso. Debemos mejorar el nivel. Bueno, acá somos dos los que venimos de este Congreso, que hemos visto un Congreso, la verdad, muy debilucho, con muchas... algo también de transfugismo, por supuesto, pero con muchas sillas cambiadas durante los 5 años, con una mayoría oficialista que se ha venido deshaciendo constante y permanentemente, que empezó con 45 y ha acabado con 18 o 20. Ha terminado minusválida. Así es. Entonces, es un Congreso muy atomizado. El tema es que la segunda vuelta no parlamentaria crea un poco este tipo de Congreso. Sin embargo, a pesar de esto, del año 2000 a la fecha, que no ha habido un gobierno fuerte o dictatorial o autocrático como fue el gobierno de Fujimori, evidentemente los congresos han funcionado relativamente bien a pesar de que el gobierno no tenía mayoría, la primera mayoría. Entonces, lo que parecería que era un defecto en su momento, al final, hasta el día de hoy, ha resultado casi una virtud. Yo creo que eso es interesante. Ahora, esperemos que a partir de ahora el elector, como sigue habiendo voto preferencial, elija lo mejor de cada lista.
Bueno, empecemos por si en efecto las agrupaciones políticas han elegido a los mejores. Porque aquí viene, digamos, una cosa que es el criterio común de la gente. Es decir, aquí los candidatos en realidad para las listas parlamentarias en una buena proporción es porque ponen la billetera. Entonces ya ahí se pierde el sentido político. Don Raúl, ese es un poco el defecto, pero en el caso nuestro, en todo caso, los amigos acá presentes podrán decir su versión en caso de ellos, de sus partidos. En el caso de Acción Popular, ha habido elecciones internas el 20 de diciembre pasado con la OMPE, con el jurado, y han salido elegidos los que fueron votados por las bases, punto. Y los invitados han sido muy pocos contados con los dedos de la mano. De tal manera que allí está pues el partido fortalecido a través de sus elecciones internas, y todos partimos del principio de que los que han sido elegidos serán siempre los mejores dentro del partido, y esperemos y confiamos que sean los mejores hacia afuera del partido. Hacemos una pausa y continuamos. Próximo Congreso, don Luis Galarreta. Es una pregunta interesante. Yo tengo ya 9 años para 10 años de parlamentario, más los de asesor, además en el Parlamento. Y claro, me ha tocado presidir la Comisión de Ética el primer año, el gobierno aprista, que mandamos a su casa como a 5. Me ha tocado presidir la Comisión de Economía con Víctor Andrés, hemos trabajado ahí varios temas, nos hemos peleado con el ministro de Economía. Era un pool económico, no. Es un trabajo interesante, pero lo que nos damos cuenta, lo conversamos con Juan fuera de micro, es que falta una reforma estructural en las instituciones. Yo hoy día soy tercer vicepresidente y no se va a poder hacer mucho, pero por ejemplo estoy abocado, por encargo además de la mesa, de lo que se llama la reforma del Parlamento. Es decir, una reforma no solamente hasta de sistemas integrados de comunicación que están faltando, no sabes, es terrible ya cuando uno ve por dentro el monstruo, sino también la reforma política, es decir, el reglamento no te dice que cuando sancionan a alguien en la Comisión de Ética, inmediatamente debería ir al Pleno para rápido sacarle la sensación a la gente que están amarrando algo, lo entrampan. Cambiar cada año presidente de comisión que pierde el expertise, cambian equipos de asesores, entonces, pero va y uno viene más atrás, los distritos electorales, o sea, cómo eligen quién representan, si 36 congresistas de Lima representan a 10 millones, a 20 millones, o empezar a armar distritos electorales. Es decir, hay una reforma que se tiene que hacer, y la principal, ya hablando como fuerza popular, que a mí me dio una muy buena impresión en estos 8 años, y que es una de las cosas que yo evalué para tomar mi decisión de los 8 meses que estaba independiente, es que Fuerza Popular, siendo la primera oposición con 36 congresistas, jamás desestabilizó y supo hacer acuerdos, incluso apoyar alguna reforma del gobierno, y supo en algún momento Fuerza Popular de manera democrática hasta retirar mociones de censura al premier cateriano. O sea, es decir, consensuar, tenemos que consensuarlo, siempre se tiene que consensuar porque nadie tiene mayoría absoluta, pero hay un error. Cada vez que empieza cada quinquenio, solo se hace consenso para ganar la presidencia, es decir, para ganar la mesa. Y ese es un error. Lo que se hace es ganar la mesa, pero se hace una agenda parlamentaria que se trabaja con el Ejecutivo, y en ese primer año, no el quinto donde estamos nosotros, se hacen las reformas, las reformas se hacen al principio, políticas, pero no se hacen, Ricardo, porque, repito, se buscan los votos, se logra ganar la mesa, entonces se gana la mesa, pero sin agenda. Entonces nosotros como Fuerza Popular, con este expertise democrático de 2 congresos que han generado de alguna manera la estabilidad, porque han podido generar inestabilidad, y no es el ejercicio democrático de Fuerza Popular hoy día, nosotros estamos en una visión absolutamente futuro, es hacer una agenda parlamentaria donde veamos estas reformas que son urgentes, cómo vacar, cómo convocar, cómo elegir, los plazos están muy mal dados, y ya los temas internos del Congreso, ¿no? Juan Cheput. Gracias, Raúl. En el próximo Congreso yo creo que es muy importante hacer un mix entre experiencia y novedad. Por ejemplo, a mí me congratula estar acompañado de 2 destacados parlamentarios, en especial de Víctor Andrés, que creo que es el presidente del Congreso que el Perú se perdió, y lo he dicho públicamente. Creo que tremenda flor, Víctor Andrés. Es cierto, yo soy un defensor de lo político, y dentro de ello de los actores políticos, no de la improvisación. Y creo que es un congresista descollante, igual que Lucho Galarreta demostró solidez a lo largo de su trayectoria. Entonces es adecuado
hacer un mix, ¿no?, con aquellas personas que haciendo política no han llegado al Parlamento. Ahora, en función de lo que mencionó Javier Torres hace un instante, yo quisiera desarrollar lo que él ha planteado. Si nosotros analizamos las encuestas y vemos esta depuración que está habiendo entre los partidos, considero que en los 5 primeros partidos, ¿no?, el Fujimorismo, Acción Popular, Frente Amplio y, como no, Peruanos por el Cambio y el APRA, por primera vez, luego de muchos años, no se va a ver esa dispersión con la cual se amenaza. Y en segundo lugar, por primera vez va a haber bloques ideológicos firmes, que creo que es lo que necesita nuestro país. El estar conformado. Menos transfugismo, en otras palabras. Menos transfugismo y más. La ideología es importante porque nos permite amalgamar conceptos. Cuando uno no defiende una posición ideológica, los conceptos son dispersos. Entonces, una visión de Estado, una visión de norte de país, qué queremos en materia de descentralización, y con bloques claramente definidos en sus concepciones, pues obviamente va a enriquecer el debate. Es necesario una izquierda, es necesario una derecha, es necesario un centro, es necesario un enfoque liberal, por supuesto que sí, y eso va a enriquecer. Entonces, dentro de esta crisis que estamos viendo por los tumultos, 19 candidaturas que se han convertido en 14, al final el pueblo peruano va decantando en alrededor de 5 o 6 candidaturas que, si las analizamos con frialdad, están encerrando bloques ideológicos, formas de pensar el país, que van a permitir que el próximo Congreso ordene mejor su debate, y obviamente yo creo que el país va a salir beneficiado de eso. Muy interesante. Javier Torres. Bueno, nosotros hemos tenido unas elecciones internas, así se han elegido los congresistas, otros hemos sido invitados, pero el invitado está con el número 36, o sea, no está en el número 2, ¿no?, como pasa en otros grupos. Y efectivamente hay una renovación, pero es una renovación distinta a la que hemos visto en otros momentos, porque hemos tenido mucho aventurero, ¿no? Hemos tenido partidos políticos que han sido una suerte de combi donde se ha subido perro, pericote y gato, y eso ha tenido consecuencias, y creo que el voto de la gente, en la lógica planteada Juan, concentrándose en, van a ser 6 bancadas probablemente, no creo que más, ¿no? Lo que nos está diciendo es que la gente está un poco harta, o bastante harta, de cómo ha estado funcionando la política en general, no solamente el Congreso, sino la política en general. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos tareas urgentes, ¿no? La reforma política electoral es una. El otro tema es el tema de descentralización. Yo tengo años trabajando, hemos conversado acá varias veces sobre ese tema de descentralización, y hay que resolver problemas que tienen que ver con el nivel nacional y tienen que ver con Lima. El gobierno de Lima, Callao y regiones es un caos. Es un auténtico caos, ¿no? Y como yo digo, los ciudadanos de este territorio, en un solo día tú puedes recorrer los territorios de 3 provincias distintas, de 3 gobiernos regionales. Es una cosa un poco insólita. El que vive en Cañete va y viene. Entonces, ahí hay que trabajar autoridades autónomas. O sea, y ese tema tiene que ser, o sea, requiere una revisión de leyes orgánicas, de gobiernos regionales, de gobiernos locales, que me parecen centrales, que me parecen fundamentales. Es decir, la reforma institucional, si no la hacemos en el primer año de gobierno, no se consolida en el primer año de gobierno, después va a ser imposible, porque después ya vienen las próximas elecciones regionales y todo el mundo entra de nuevo en competencia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Ricardo, tú habrás podido comprobar que en realidad es una maravilla conversar cuando hay esas adhesiones. Pero eso es lo que te iba a decir. Es gran ironía, gran capacidad de entendimiento, de respeto, que es lo que sería ideal. El contrapunteo, pero con respeto, no exposición de ideas. Una sola cosa, don Raúl. En la encuesta esta que hoy día ha salido, dice que el 50% de los electores van a votar por la misma lista parlamentaria que su candidato a la presidencia. O sea que la otra mitad Voto cruzado. es voto cruzado. Y eso también puede ayudar a mejorar el Congreso, supongo yo. Sí. Que así sea. Muy bien. Lo mejor de la suerte. Muchas gracias. Para todos nosotros, en realidad. No solamente para los candidatos. Para todos.